Pasaron el mensaje, ¿no es cierto? Sí, que tenemos. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, ingeniero, se ve. Sí, Bien, yo sé. jóvenes, les he levantado en Classroom el apunte actualizado de dinámica de un sistema de partículas. ¿Lo recibieron? Sí. Sí, pero Bueno, vamos a empezar a dar la clase siguiendo ese apunte. Bien. Bien, empezamos, ¿no es cierto? ¿Estamos todos los que están interesados? Bien, jóvenes. En las clases pasadas dimos en dinámica de una partícula, se dieron las tres leyes fundamentales de la mecánica. La ley de conservación de la cantidad de movimiento, la ley de conservación de la energía y la ley de conservación del momento angular. Bueno, ahora lo que se va a hacer es considerar un sistema de partículas. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que en la práctica una partícula es una abstracción. Siempre se tiene más de una partícula. Siempre interacciona más de una partícula. Entonces, uno en la práctica lo que tiene es un sistema de partículas. Uno tiene un sistema de partículas. Es decir, uno tiene más de una partícula. Bien, uno tiene más de una partícula. Bien, es decir que es muy... Un momento, por favor. Bien, bueno, entonces en la práctica uno tiene más de una partícula. Uno tiene lo que se llama un sistema de partículas. Y bueno, se trata de estudiar el movimiento de un sistema de partículas siempre con respecto a un sistema inercial. Es decir, uno tiene el sistema de referencia definido por una base vectorial, IJK, con el observador inercial, O, y en lugar de tener una partícula, uno tiene varias, que puede ser un número finito, o sea, con I, las partículas se las cuenta usando el contador I igual 1, 2, hasta N, y N puede ser tan grande como infinito también. Bien, entonces, en este caso, cada partícula tendrá su trayectoria. Entonces se tendrá la partícula iésima que tiene una velocidad v sub i con una masa mi, y sobre esa partícula estará actuando una resultante fi y tendrá su aceleración.
por supuesto, esta partícula se identifica con el vector posición RI. De la misma forma, esta partícula, que tiene una masa mj con una velocidad v sub j, y sobre ella tiene una resultante f sub j, se la identifica con el vector posición r sub j. ¿Se entiende el planteamiento, no es cierto? ¿Se entendió hasta acá? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Entonces, jóvenes, en este conjunto de partículas vamos a definir un punto, una abstracción físico-matemática que se llama centro de masa. Centro de masa. Y ese punto se va a caracterizar con su vector posición RCM. Bien, y se va a definir, es una definición, el centro de masa, la posición del centro de masa, RCM, como la suma de MI, RI sobre la suma M sub I. Bien, o sea, esto se escribe como la masa de la partícula 1 por el vector posición 1 más la masa de la partícula I por el vector posición RI dividido la masa M1 más la masa M2 más la masa M sub I. En otras palabras, es la ubicación del centro de masa utilizando como factor de ponderación la masa. Bien, bueno, también si uno deriva, como la derivada de una suma, la suma de las derivadas, bajo la hipótesis de que las MI son constantes, esta es la hipótesis, o sea, si todas las masas son constantes, entonces la velocidad del centro de masa va a ser la derivada con respecto al tiempo de RCM con respecto a T. Bien, y como la derivada de una suma es la suma de las derivadas, esto va a ser la sumatoria desde I igual 1 hasta N de MI por RI punto. Todo dividido, sumatoria de las MI desde I igual 1 hasta N. O sea, van a acostumbrarse a escribir que esto es sumatoria desde I igual 1 hasta N. Uno la escribe como la sumatoria, así directamente. Así. ¿Qué significa? Que uno está sumando con respecto a I. Si uno escribe esto, uno está sumando con respecto a J. Bien, y así siguiendo. Entonces, esto se puede expresar como la sumatoria de las M sub I por B sub I sobre la sumatoria de las MI. Y si uno vuelve a derivar, uno obtiene la aceleración del centro de masa como la variación con respecto al tiempo de la velocidad del centro de masa, sumatoria de las MI, la derivada segunda con respecto a la posición, bien, bueno, eso es. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Ahora, si ustedes consideran M1 más M2 más M sub I, esto es la sumatoria de las MI, esto es la masa total. Es la masa total del sistema, que se va a indicar con la letra mayúscula M. Entonces, en esas condiciones, RCM por la masa total va a ser igual a sumatoria de las MI por las R sub I. Pasamos este término multiplicando al otro lado. O también se puede escribir M por BCM es sumatoria de las MI
por B sub I, o M por A sub CM, o sea, la masa por la aceleración del centro de masa, es la sumatoria de las masas por las aceleraciones puntuales. ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, ahora, si este es el sistema de partículas y este es el centro de masa, y ahora se ubica el sistema de referencia en el centro de masa. Esto es muy importante que se entienda. Y el centro y el sistema de referencia es solidario al centro de masa, o sea, el observador O coincide con el centro de masa para todo tiempo. ¿Cuánto vale RCM? Ah, muy bien. Cuando esto sucede, RCM es igual a 0. Y por lo tanto la velocidad es igual a 0. Y también la aceleración es igual a 0. O sea que en un sistema de referencia que tiene como origen o como observador inercial, y ese observador inercial coincide con el centro de masa para todo tiempo, es decir, en todo instante de tiempo se repite esta condición, entonces estos tres vectores, el que da la posición del centro de masa, la velocidad del centro de masa y la aceleración del centro de masa, valen 0. Esto es lo que se llama un sistema C de referencia. Bien. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Bueno, se sigue. Bien. Entonces, si ahora, partiendo de estos conceptos, vamos a desarrollar las 3 leyes de conservación de la mecánica. Empezamos por la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, si este es el sistema de referencia, si este es el sistema de referencia inercial, O, y aquí se tiene I, J y K, la base vectorial que define este sistema, X, Y, Z. Y si ahora uno tiene varias partículas, pero vamos a dibujar 3 para que se entienda el concepto. Entonces aquí se tiene la partícula, como tiene en el apunte, la partícula de masa M sub I. Aquí tiene la partícula de masa M sub K. Y aquí tiene la partícula de masa M sub J. Bueno, esta partícula tiene una velocidad V sub I. Esta tiene una velocidad V sub K. Y esta tiene una velocidad V sub J. Bien. Esta partícula se identifica con el vector posición Esta partícula se identifica con el vector posición RI. Esta se identifica con el vector posición R sub J. Y esta se identifica con el vector posición es R sub K. Bien. Además, la resultante de las fuerzas que actúan sobre I, es decir, si esta es la partícula I, y sobre esta partícula actúan varias fuerzas, sobre la partícula I actúa la fuerza F sobre la partícula I1, F sobre la partícula I2, F sobre la partícula IJ, una J décima. La
resultante, la sumatoria de la fuerza se va a llamar Fi. O sea, F sub I es la resultante que actúa sobre I. Entonces aquí estará la resultante que actúa sobre I. Aquí estará la resultante que actúa sobre K. Y aquí estará la resultante que actúa sobre J. Bien, la resultante de las fuerzas externas. Pero también, y esta es la diferencia, como las partículas interactúan entre ellas, la partícula I interactúa con la partícula K. Entonces aquí habrá la fuerza que actúa sobre I minúscula debida a K, que es igual y opuesta a la fuerza que actúa sobre K debida a I. De la misma forma, aquí se tendrá la fuerza que actúa sobre J debido a K, y aquí se tendrá la fuerza que actúa sobre K debido a J. Y por último también uno puede escribir aquí la fuerza que actúa en I debido a J, y aquí la fuerza que actúa en J debido a I. ¿Se entendió las definiciones, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, jóvenes, si ahora se analiza esta sumatoria, la fuerza con J igual 1 hasta N, ¿esto qué va a ser? La fuerza que actúa en I debido a 1 más la fuerza que actúa en I debido a 2, porque estoy sumando con respecto a J, más la fuerza que actúa en I debido a I, más la fuerza que actúa en I debido a J. Con I distinto de J, porque la fuerza que actúa en I debido a I vale 0. Entonces se suma con la condición I distinto de J, porque cuando I es igual a I, la fuerza interna vale 0. Entonces las mayúsculas son las resultantes de las fuerzas externas y las minúsculas son las fuerzas internas. Bien, pero además se sabe por el principio de acción y reacción que la acción en I debido a J es igual y opuesta a la fuerza en J debido a I. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí. Bueno. Bien, entonces si ahora se aísla una partícula, sobre esa partícula, ¿qué van a actuar? Actúa la resultante de las fuerzas externas y actuará la resultante de las fuerzas internas. Y para esta partícula aislada, donde están las fuerzas externas y las internas, se puede aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento para una partícula. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Entonces, esta fuerza, la resultante de las fuerzas externas que actúan sobre I, más la resultante de las fuerzas internas que actúan sobre I, con J igual 1 hasta N, con la condición de que I es distinto de J, tiene que ser igual a la variación de la cantidad de movimiento de la partícula I con respecto al tiempo. Y bajo la hipótesis de que la masa de la partícula I es una constante para todo tiempo, entonces esto será MI por A sub I. Bien, MI por A sub I. Bueno, jóvenes, ahora, si yo sumo con respecto a I, ¿qué obtengo? Que la sumatoria de las fuerzas con I igual 1 hasta N más la sumatoria desde I igual 1 hasta N de la sumatoria de J igual 1 hasta N con I distinto de J
de las F y J tiene que ser igual a la sumatoria de dpi a dt desde i igual 1 hasta n. Y como la suma de la derivada es la derivada de la suma, esto será la derivada con respecto al tiempo de la sumatoria de las P sub i. ¿Pero esto qué es? Esto es la cantidad de movimiento total del sistema. O sea, esto es dp a dt, entendiéndose por P la suma de la cantidad de movimiento de cada una de las partículas. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, ahora, ¿cuánto vale este término? Desarrollemos este término, jóvenes. Entonces tengo la sumatoria desde j igual 1 hasta n, y desarrollo esta sumatoria. Será fi1 más fi2 más fij. Y ahora aplico la segunda sumatoria. Entonces me queda F11, ahora hago que I valga 1, más F12 más F1J, más F21 más F22 más F2J, más, sigo sumando, F31 más F32 más F3J. Aquí me faltan los vectores. Bueno, y sigo sumando, así siguiendo. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuánto vale F11? Esto vale 0. ¿Cuánto vale F2? 2, 0. ¿Y cuánto vale F3? 3. Va a valer 0. Fíjense que aquí en la diagonal aparecen los ceros porque se repiten. ¿Y cuánto vale F12? F12 es igual a menos F21. ¿Se entiende? O sea, este de aquí es igual y opuesto a esto. Estos dos se cancelan. Este F31 se cancela con este. Este F32, o sea que si yo sigo sumando, ¿cuánto vale esta sumatoria? ¿Cuánto vale? Vale 0. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, anulando esa doble sumatoria, nos queda que la suma de las fuerzas externas es igual a, escribámoslo de nuevo, a la suma de las dpi a dt, o la variación en el tiempo de la suma de las p sub i, o también distintas formas de escribir lo mismo. O sea que, si ustedes recuerdan de la definición de centro de masa, MBCM es sumatoria de las MI de sub i. O sea, esto nos queda que sumatoria de FI es igual a la variación con respecto al tiempo de MBCM, o la variación de la cantidad de movimiento total con respecto. Fíjense que se obtiene el mismo resultado que para una partícula. Es decir, la suma de las interacciones sobre el sistema de partículas, o sea, la suma de todas las interacciones externas sobre el sistema de partículas, tiene que ser igual a ¿qué? Al cambio en la cantidad de movimiento de ¿quién? De todo el cambio de la cantidad de movimiento del sistema de partículas.
Ya no de una, sino del sistema, la sumatoria vectorial. Ahora, si M es una constante, entonces esto que va a ser igual a F, la resultante, es igual a M por dB Cm a dt. Pero ¿esto cuánto vale? La aceleración del centro de masa. Es decir, que para la hipótesis de masa constante, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Acabamos de llegar a la misma expresión que para una partícula. Solamente que ahora uno está considerando la fuerza total que actúa sobre el sistema de partículas. Esta es la resultante sobre el sistema de partículas. Esta es la resultante sobre el sistema de partículas. ¿Y esta es quién? Es la masa de todo el sistema de partículas. ¿Y esto quién es? Es la aceleración del centro de masa. Es decir que todo sucede como si la masa total estuviera concentrada en un solo punto y se estuviera moviendo un solo punto, y ese punto es el centro de masa. Es decir, en otras palabras, un sistema de partículas con un centro de masa puede ser reducido a una partícula que tiene una masa total, que es la suma de partículas y que está ubicada ¿dónde? En el centro de masa. O sea que el centro de masa actúa como un centro de reducción. ¿Se entiende? Es decir, podemos seguir trabajando con la expresión fuerza igual a masa por aceleración, solamente que ahora se considera el total de las fuerzas externas actuando sobre el sistema de partículas, que es este, se considera la masa total del sistema, que es M mayúscula, y se considera la aceleración ¿de quién? Del centro de masa. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ahora, por supuesto, jóvenes, si ustedes se fijan aquí en esta expresión, la fuerza, o sea, la interacción resultante sobre el sistema de partículas se puede expresar como el cambio en la cantidad de movimiento del sistema de partículas. Entonces, si el sistema está aislado, o sea, si F, esta resultante, que es la sumatoria de las FI, es la resultante de todas las fuerzas, ¿no es cierto? Vale 0, entonces P, que es sumatoria de las MI por B sub I, es una constante vectorial. ¿Se entiende? Bien, ¿se entendió hasta acá? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, vamos a dar un paso adelante ahora y quiero comentar que hay que tener cuidado cuando uno sustituye todo por el centro de masa. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Si uno tiene una barrita, una barra como esta, y uno somete la barra a un esfuerzo de tracción, aquí tengo una fuerza F y aquí tengo una fuerza F. Esto está sometido a una fuerza de tracción. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale la resultante en este caso? Vale 0. La misma barra, ahora sometida a un esfuerzo de compresión, ¿cuánto vale la resultante? Vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ahora, presten atención allí. ¿Ven esta hoja? ¿La ven? Vamos a suponer que esa es la barra. ¿La ven la hoja? ¿Ven mis dos manos? Sí, ingeniero. Mis dos manos son las fuerzas. Y someto la barra a tracción. ¿Puedo romper la hoja? Me cuesta, ¿no es cierto?
Tengo F en un sentido, F en el otro. ¿Cuánto vale la resultante? ¿Cuánto vale la resultante? 0. Está sometida a tracción y la barra resiste una barbaridad. ¿Se entiende? En este caso, el papel retorcido. Está resistiendo una fuerza importante, no rompe. Tengo que hacer un esfuerzo muy grande para romper. ¿Y cuánto vale la suma de fuerzas? 0. Ahora voy a hacer lo mismo. Aplico compresión. Bien. ¿Cuánto vale la resultante? 0. Pero miren cómo con un mínimo esfuerzo, ¿qué pasa con la barra? Se deforma y colapsa. ¿Se entendió? ¿Se entendió el ejemplo estático de tracción y compresión? Sí. Bueno, ¿qué significa eso, jóvenes? Que cuando uno tiene un sistema estático, cuidado cuando uno sustituye las fuerzas por la resultante. En este caso, esta pieza le va a costar romper, mientras que esta rompe con mucha facilidad. Bueno, lo mismo sucede con la dinámica. Fíjense, si ustedes aquí tienen una partícula A y aquí tienen una partícula B, ¿dónde está ubicado el centro de masa? Está ubicado acá. Si las masas son iguales, va a estar ubicado a la mitad. Bien, ahora, si yo aplico aquí la fuerza, este sistema es equivalente a F igual a masa por aceleración del centro de masa. Es decir, es equivalente a, si este sistema es M y M, esto va a ser 2M con F. ¿Se entendió la equivalencia? Y aquí se moverá esto con la aceleración del centro de masa. Y tengo 2M con una fuerza F aplicada en A. ¿Quién se mueve aquí? Se mueve A. Ahora, hagamos el mismo ejemplo. Aquí tengo la masa, aquí tengo el centro de masa, y aquí tengo la masa, y aquí tengo B. Pero ahora aplico la fuerza sobre B. Entonces, el sistema equivalente es 2M, aquí está el centro de masa, el sistema equivalente, el centro de masa, ¿no? Y es el mismo. Tendré la aceleración del centro de masa y tendré una fuerza. Fíjense que este sistema equivalente es idéntico a este sistema equivalente. ¿De acuerdo? Pero en este caso se mueve A y en este caso se mueve B. En este caso se mueve B. Por eso es que no se habla de igualdad. Cuando uno dice F es igual a M por ACM, muchos libros dicen, ya, está bien, se usa la palabra igualdad, pero en realidad este sistema y este no son iguales, son equivalentes. Porque la igualdad, estrictamente hablando, significaría que sean iguales. Es decir, que si yo hago la sustitución, en ambos casos se mueva A o en ambos casos se mueva B. No, en este caso el esquema que sustituye es el mismo, pero aquí se mueve A y aquí se mueve B. O sea, no son iguales, son equivalentes. ¿Se entiende por qué en muchos libros aparece la palabra equivalente? Sí. También usan la palabra equipolente. Son sinónimos para que no se... Si van a un libro, unos dicen son equivalentes, otros libros usan la palabra equipolente. Equipolente. Bueno, que quede claro que uno en la práctica siempre termina sustituyendo el total de las fuerzas, termina siendo el total de la masa por la aceleración del centro de masa y uno sigue manejando el concepto de igualdad. Pero no hay que olvidarse que en realidad no es una igualdad estricta, es una equivalencia conceptual. Bien. Bueno, básicamente es eso. Ahora, si uno analiza el teorema de conservación de la cantidad de movimiento, el resultado es el mismo que para una partícula. Bien, es decir, si uno tiene, por ejemplo, uno tiene que un conjunto de fuerzas
es igual a B por una suma de cantidades de movimiento, B sub I, respecto al tiempo, esto lo puede escribir uno como la suma de todas las fuerzas externas actuantes sobre el sistema de partículas va a ser igual a dP a dt. Y uno puede integrar, es decir, uno puede decir el cambio en la cantidad de movimiento total del sistema de partículas. No hay que olvidarse que P aquí es la sumatoria de las MI por B sub I. Va a ser igual a ¿quién? A la resultante de las fuerzas actuantes sobre todo el sistema de partículas por un diferencial de T. Y si uno integra entre una cantidad de movimiento inicial y una cantidad de movimiento final, y integra entre un tiempo inicial y un tiempo final, entonces la cantidad de movimiento final de todo el sistema de partículas, menos la cantidad de movimiento inicial de todo el sistema de partículas, tiene que ser igual a ¿quién? A la integral de la suma o la suma de esta integral. Pero este es el impulso de TI a TF. Este es el impulso que actúa sobre la partícula I, o sea, este es I sub I. O sea que en otras palabras, jóvenes, se llega a la misma expresión, solamente que extensible a todo el sistema de partículas. Es decir, la cantidad de movimiento final del sistema de partículas va a ser igual a la cantidad de movimiento inicial más la suma de los impulsos lineales. Más la suma de los impulsos lineales. Por supuesto, si la suma de los impulsos es igual a 0, entonces se conserva la cantidad de movimiento del sistema de partículas. No cambia. Otra vez volvemos a la misma expresión, solamente que ahora en vez de considerar una partícula, estamos considerando todas las partículas. Y la extensión es con sumatorias. En este caso, suma de vectores. Suma de vectores. ¿Se entendió? Y por supuesto, si esta es la suma de los impulsos parciales, este es el impulso total. Este es el impulso total. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, ahora vamos a dar un tema muy interesante, muy importante, y que tiene que quedarles muy claro. Fíjense que en la mayoría de los casos prácticos lo que uno tiene es un sistema de referencia inercial como este. Y uno define el sistema de referencia con la base vectorial IJK. IJK. Bueno, y uno va a ubicar un sistema móvil. ¿Se acuerdan de movimiento relativo? Vamos a ubicar un sistema móvil, pero ahora ese sistema móvil, por conveniencia, va a estar ubicado en el centro de masa. Entonces aquí se tendrá X', Y', Z', y aquí uno tiene Y', J', y K'. Bien, entonces aquí uno tendrá el sistema de partículas, por supuesto, alrededor del centro de masa. Y una partícula cualquiera como esta se identifica con el vector RI por el observador O, pero el observador O' la identifica con el vector RI'. Y este vector es el RO'. Entonces, una partícula cualquiera, RI va a ser igual a RO' más RI'. Es decir, lo que mide el observador O es igual a lo que mide el observador O' más la posición relativa de O' con respecto a O. Bien. Bueno, ¿cuánto vale la velocidad de esa partícula? ¿Y cuánto vale la cantidad de movimiento de esa partícula? Muy bien. Y si quiero la cantidad de movimiento total, ¿qué hago? Sumo respecto de I. Entonces, ¿esto qué es? Esta es la cantidad de movimiento que mide O.
va a ser igual a ¿quién? BO' es el mismo valor para todas las partículas. Y me queda la sumatoria de las masas, más la cantidad de movimiento que mide P'. Bien. Ahora, P va a ser BO', pero BO' ¿quién es? Es la velocidad del centro de masa. O' es el centro de masa, más P'. Fíjense, jóvenes, que hemos llegado a una interesantísima expresión que tiene que empezar a quedarles claro. Lo que mide el observador inercial, la cantidad de movimiento que mide el observador inercial, es igual a la cantidad de movimiento que mide el observador O' más un término que vincula las observaciones, que es la cantidad de movimiento del centro de masa, MBCM. Esta expresión se va a repetir una y otra vez más adelante. Bien, una y otra vez más adelante. Ahora, si el sistema de referencia, fíjense, si el sistema de referencia móvil, ¿lo ven? En mi mano, se mueve, estas son las partículas, ¿ven las partículas que se mueven en mi otra mano? Son las partículas. Y las partículas se están moviendo, pero el sistema de referencia móvil se mueve con las partículas. De manera que siempre O' coincide con el centro de masa. Siempre coincide. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad del centro de masa medida por este sistema, por O'? Vale 0. ¿No? ¿Por qué? Porque en este sistema móvil, donde siempre coincide, ¿no? Vale 0. Entonces, este término, entonces, sí, bajo la hipótesis de que O' siempre coincide con el centro de masa, entonces P' es igual a 0. Eso significa que P es igual a MBCM. ¿Se entiende? O sea, con el centro de masa. ¿Se entendió o no se entendió? Entendí. Sí, Bueno, jóvenes, hemos hecho lo más difícil de este capítulo. Fíjense que hemos vuelto a plantear el mismo principio de conservación de la cantidad de movimiento, solamente que ahora es extensible a un sistema de partículas. Y bueno, y yo les pido por favor que para la próxima clase hayan visto el apunte, hayan estudiado el apunte y hayan desarrollado las sumatorias. ¿Por qué? Para que vienen otras sumatorias un poco más complejas en conservación de la energía y en momento angular. Entonces, si no entendieron el desarrollo de las sumatorias para una partícula, ¿cómo va a ser para el resto? Es imposible. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la clase que viene, teorema de conservación de la energía. Yo sugiero, me he dado cuenta de algo, jóvenes, y quiero hacerles la reflexión. Me he dado cuenta que no imprimen los apuntes y están estudiando desde el celular. Es imposible, amigos, es imposible, imposible. Tienen que imprimir los apuntes y tienen que sentarse con el apunte y con lápiz y papel y ir razonando con lápiz y papel una y otra vez, 2, 3 veces. Si no hacen ese ejercicio, nunca van a entender la mecánica. O sea, con el celular, así, ¿no? ¿Cómo es así? Con el celular pasando el apunte así, imposible, imposible. Con el video y conmigo explicando, imposible. Son ustedes los que tienen que, con el apunte al lado y con lápiz y papel, ir repitiendo en voz alta, encerrados en su cuarto, los conceptos como si ustedes estuvieran dando la clase una y otra vez. Espero que esta reflexión les sea útil. ¿Estamos? Está muy bien. Sí,
Sí, Bueno, ingeniero. jóvenes, nos vemos la clase que viene, conservación de la energía para un sistema de partículas. Hasta luego, ingeniero. Hasta Sí, luego. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes.